arepita, chivo en hot. Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresemos con Agatha. Te recuerdo que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla con anticipación a través de su página web, que es www.turred.com, o a través de su aplicación, que puedes bajarla en tu teléfono inteligente. La aplicación de Calogero es Tu Red. Y cuando tengas la cita, trata de ser puntual, porque ahí en el local de Tu Red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Si eres puntual, no van a haber más personas de las indicadas y así respetamos el distanciamiento social. Bien, regresamos con Agárrate y con Rubén Chirino Leáñez. Estamos analizando la última encuesta de Mega Análisis. Por cierto, para quienes preguntan, mis lentes son de óptica Berlud, que siempre les gusta cuando me tienen cerquita ahí los lentes. Todos mis lentes son de óptica Berlud. Si tú estás fuera de Venezuela, tú puedes enviarle a óptica Berlud, le puedes enviar tu fórmula previamente, obviamente, tienes que visitar tu oftalmólogo en el país donde te encuentres y ellos escogen la montura. Eso lo hago yo. Él me manda las monturas, yo las veo por el teléfono y pues las escojo y él me envía vía correo siempre los lentes de la mejor manera. Con ellos veo perfectamente, porque hay que ver que hay que tener los ojos bien abiertos. Rubén, cuéntame, ¿cómo viste esta encuesta en comparación con la anterior y cómo estás viendo el venezolano? Mira, Patricia, en términos generales, se está afianzando un patrón que es preocupante. El país está como en un punto muerto, como en un limbo. Desde hace mucho tiempo hay un desaliento, hay una desesperanza, pero el desvanecimiento de lo que es la oposición como opción política en el país, el hecho de que la oposición que es oficial, la que está en esta nueva Asamblea Nacional, no tiene muy poca capacidad de arraigo y arrastre, y la antigua oposición o lo que era la antigua unidad no tiene mayor capacidad tampoco. El país se encuentra en un punto muerto, luchando contra unas condiciones de vida que son muy difíciles para la gran mayoría de los venezolanos, por una abrumadora mayoría. Los problemas del día a día atiborran la vida diaria, la preocupación, la ansiedad. Entonces el venezolano se siente en un punto muerto, se siente que el tiempo pasa y el tiempo se le va de las manos y no consigue solución. Sigue atorado con el bendito tema ideológico que sigue siendo, aunque lo digan los opositores, algunos digan que no, que el problema no es ideológico, para los venezolanos sí es, porque aquí dentro de Venezuela no deja de haber una sistemática propaganda prosocialista y ese prosocialismo que ahora es algo abierto, comunicación nacional, la dificultad del acceso a medios alternativos que ha aparecido. No estamos en el 2016, en el 2015, cuando el acceso a plataformas de internet había aumentado. Ciertamente la gente busca, hoy en día hay más equipos, pero las condiciones del país no son las mismas. El gobierno se dio cuenta de que el acceso a las redes, el acceso a la información era primordial, y nuevamente conseguimos hace un tiempo que la información a través de los medios tradicionales repuntó, y eso le ha permitido a esa propaganda socialista. Y mientras esa propaganda se mantenga, el desánimo, el desaliento, porque el venezolano asocia todo este mal vivir, este 77.4 que habla de que el socialismo es ignorancia, miseria y retraso. Bueno, ese mal vivir lo ve como algo preestablecido, fortalecido, pues tiene el poder, tiene los medios de propaganda, en fin, te lo mencionan todos los días, y los venezolanos no pueden contra eso. Por eso te consigues un país que te dice que cree que el capitalismo es la opción y lo ve como la posibilidad de progreso, porque es que el gobierno y el chavismo, el policía malo,
era el capitalismo, el policía bueno era el socialismo. Y mientras hubo petrodólares para mantener ese discurso, hubo gente que lo compró. Pero cuando se acabó esa bonanza, cuando el socialismo se empieza a ver en en este apenas 19% que tiene agua potable y continua, tenemos un 18, poquito más de 18% de venezolanos que nunca les llega el agua por tubería, nunca, estamos hablando de 4 millones de venezolanos, nunca les llega el agua por tubería. Ellos tienen que buscarla en balde, buscarla, comprarla, que cosas que se han encarecido, porque la posibilidad de que se traslade un camión o cisterna hoy es más complicada porque no hay el acceso al combustible es peor. Entonces, el venezolano asocia que el policía malo no debe ser tan malo como resultó siendo el policía bueno, que es el socialismo. Y eso es un cambio que esperan los venezolanos y creen que es la mejor opción. Entonces, hay un 71.4 que te dice y que opina que los partidos de oposición y el PSV son lo mismo. No hay manera de diferenciarlo. Han sido parte de un discurso que a fin de cuentas, a quien ha beneficiado solamente es a unos pocos y son la gran mayoría los que siguen sufriendo y siguen padeciendo. Entonces, este es un juego psicológico también, de psicología de masas, de manera de controlar a las masas que ha tenido efectos. Pero tenemos un país avejentado también, es bueno decirlo, hay un incremento en la edad de los jefes de hogar de manera importante. No es aquel país donde los jefes de hogar eran jóvenes. Hoy conseguimos que un alto porcentaje de la edad promedio de la jefatura de hogar superó los 55 años desde hace rato. Entonces, te consigues mucho abuelo volviendo a ser padre de familia, volviendo a tener que llevar un hogar cuando están en años en donde estaban buscando lo que llaman aquel viejo adagio, el descanso del guerrero, ¿no? Entonces, nuevamente tienen que entrar al ruedo, a la pelea, contra todas las condiciones que hoy se viven. Entonces, eso hace que se aumente el desaliento y te consigue con que 12.1% diga no va a haber cambio posible en Venezuela. ¿Por qué hay un 12.1% de venezolanos que pueden estar tan desanimados y pensar que no va a haber nunca un cambio y que esto va a seguir siendo así? Bueno, porque simplemente el desánimo, el desaliento ha calado y el sistema de propaganda que ha trabajado en eso ha logrado diezmar a esta gran mayoría incómoda, que sufre, que padece, pero está desanimada. Cree que un evento de fuerza, un 52.6%, es la única manera de salir de esto. 15.7% cree en elecciones. O sea, estamos hablando de que es un nicho, es un grupo que hace vida de ese discurso. 5.2% cree en diálogos y acuerdos y un 14.4% no sabe. Entonces tú ubicas este 14.4% que no sabe con los 12.1% que tienes casi 30%, cercano al 30% de venezolanos casi que decaídos, de capa caída. Entonces, todo esto va redundando en un país que se siente abandonado, se siente solo el ciudadano aquí adentro. Por eso, claro, la medida que hoy toma el gobierno en la administración de Biden puede tener, y obviamente debería tener algún tipo de repercusión, producto de lo que es el eco en los venezolanos que tienen familiares en los Estados Unidos, pero hasta el momento de la aplicación del estudio, los venezolanos, el 74.1% opinaba para ese momento de que los problemas de Venezuela no le importaban nada al gobierno de Joe Biden. Solo un 1.1 para ese momento opina que sí, y un 3.2 opina que le interesa, pero muy poco. O sea que tienen que haber acciones más contundentes para los que se quedan aquí adentro del país. Hay una tranquilidad, una justificada alegría, pero el problema, como tú bien lo mencionabas en un principio, sigue aquí adentro. Y este 74.1 que está aquí y que no tiene familiares en los Estados Unidos y que mañana vuelve a la cola de la gasolina y que mañana vuelve a carretear agua y que mañana vuelve a ver de dónde consigue un efectivo para ver cómo hace para conseguir comida, a este país hay que darle una respuesta. A estos que no quieren que sus hijos vuelvan a clase. Cuando cotejamos a Donald Trump con Joe Biden, hasta el momento en que se aplicó la encuesta, la imagen de Donald Trump con respecto a Biden dentro del país
es mejor. Los venezolanos opinaron un 19.1 que la administración de Trump había mostrado más preocupación por el país que lo había hecho hasta ese momento la administración de Biden. Tenemos que ser objetivos y muchos se molestarían en cuanto a la pregunta, pero obviamente el hecho es que hace falta acciones, que se acumulen acciones contundentes como las de hoy allá en los Estados Unidos, pero que tengan reflejo aquí adentro. Y hay un 56.8% que opina que a ninguno de las dos administraciones les interesa mayormente los problemas dentro del país. Claro, todo esto, Patricia, cuando uno lo valora y lo compara con la información sobre la ayuda humanitaria, que ha sido de tanto debate y tanto cuestionamiento, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde están esos aportes, por lo menos los que le dieron al gobierno interino, entre comillas? Bueno, 78.2% dice que no ha recibido ayuda humanitaria. Entonces hay políticos hablando de que ellos para sobrevivir o para mantenerse. O sea, hay un descaro de parte del manejo de la tragedia del venezolano. No se puede usar la tragedia del venezolano como un asunto de mercadeo y de manejo publicitario. Ya eso está trillado y ya es rechazado por la gran mayoría. El hecho de que existe un abuso de poder, esto de que los diputados sean los que se vacunen y los demás, bueno, que vean qué hacen, tiene un rechazo, un 85.3% de los venezolanos. Y la problemática nacional con la clase, en términos generales, el país, Patricia, necesita esperanza, pero no la misma esperanza que siempre se le ha dado, que se le dio desde un principio. Se le dio una esperanza con Rosales, luego Capriles, luego Guaidó, pero esperanzas que iban en torno a siempre a una derrota. Entonces los venezolanos necesitan esperanza, pero a través de resultados, no a través de cháchara, no a través de el mismo cuento. Entonces, no a través de artilugios de mercadeo, de fotos compungidas o de preocupaciones fingidas. No, los venezolanos necesitan una solución, resolver esto como lo creen, pero que se resuelva ya, porque la vida va pasando, los años van pasando. Un mes se vuelve 6 meses, un año, a la vuelta nuevamente estamos en el 2022. El tiempo corre hoy más rápido porque quienes lo están corriendo en Venezuela tienen más edad que los que están fuera de Venezuela, en términos de promedio. Sí. Hay un agotamiento del tiempo y un agotamiento, obviamente, de las fuerzas. O sea, el discurso, en Venezuela hace falta un discurso fuerte, que no tema. Hace falta un Bukele, guardando la distancia, no estoy hablando de discurso. Hace falta un discurso duro, contundente, sin cálculos de cómo me va a ver un partidario cual, un partidario tal. Hace falta el desparpajo en el discurso para poder generar esperanza, pero no generar esperanza sobre la base del mismo show. No, que es una cara nueva. El país ha visto muchas caras nuevas también haciendo cosas que hacían las caras más viejas de la política nacional. Entonces, lamentablemente. Sí, entonces necesita un remozamiento, pero con valentía. La última entrevista que conversamos, tú hablabas de que podía sonar romántico, que se esperara la dignificación, una clase política decente. Y no es romanticismo, ya es una necesidad para los venezolanos. Necesitan decencia, necesitan honorabilidad. Cualquiera dirá, no, la política no es eso, la política es traición, es mentira. Sí, pero no es estafa, no necesariamente es engaño. Se debe ser fiel a criterios y se le debe ser fiel a la gente. Entonces la gente... Lo que a mí me preocupa ahí es que las opciones que la gente rechaza, que son el diálogo, las elecciones, etcétera, son las opciones a las que está apostando la comunidad internacional. Es como que si no vieran al país de verdad, es decir, es como que no entendieran al país, no entendieran tampoco, pero claro, yo también entiendo a la comunidad internacional que no tiene interlocutores válidos, que le den otra opción o que le muestren el país o que representen, mejor dicho, el país tal cual es. Eso es lo que pasa.
ciertamente, no hay esa representatividad política, no la hay, no la hay. Y yo, personalmente, yo pienso que el gobierno de Maduro, ya esto es una opinión muy personal, hizo una apuesta muy riesgosa en esto de cambios de sparring, porque lo que hubo fue un cambio de sparring. Para quien conoce de términos boxísticos y del deporte, un sparring es un boxeador que practica con el campeón y se deja golpear. Y ese sparring opositor venezolano lo que hubo fue un cambio de sparring. Y el estilo de este nuevo sparring es aún menos eficiente en la convocatoria de la oposición y el país. Y el gobierno necesita de alguna manera algún tipo de oposición que en realidad tenga algún tipo de capacidad de arrastre, porque si no empieza a pasar lo que también está pasando. Al no tener contra quién confrontarse, al estar solo en esta carrera, aparecer las fisuras internas y los problemas internos que también existen en ellos, porque simplemente ya no hay contra quién luchar desde el punto de vista político, y toda una mayoría sin representación. También la comunidad internacional, Patricia, ciertamente no tiene esa vocería aquí adentro que les dé confianza, pero cuando han podido, también pareciera que hay afinidades ideológicas, como por ejemplo el caso de España, que es ambigua, da 2 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás. Ese tipo de conducta que en Europa ha sido divagante, termina siendo también parte de lo que le ha permitido al gobierno de Maduro mantenerse pese a tener un alto rechazo. Claro, tiene una posición muy mala, pero también la comunidad internacional ha divagado, y aquí hay un factor que no se ha respetado y que no se ha querido tomar en cuenta y que le buscan sacar el cuerpo, perdón, los políticos de oposición, que es el tiempo, el factor tiempo, que es lapidario, Patricia, y los venezolanos que nos estamos escuchando y que están viendo el programa lo saben. El factor tiempo es lapidario. Los venezolanos que hoy están en Estados Unidos y han tenido que ver familiares fallecer y no han podido venir a despedirlos. Los venezolanos que están aquí y tienen meses, años que no ven a un hijo, a un nieto. El tiempo se va viendo en los rostros de los opositores. Ya hay patas de gallo, ya hay pelos, ya hay champú en el cabello de más de un opositor que se vende como una nueva opción. Entonces, ¿qué pasa? El venezolano, el tiempo es oro, y más cuando se está en la última recta final de las vidas, en muchos de estos nuevos padres de familia en la tercera edad, que valoran más el tiempo y entienden de que ya no se puede perder una semana en una cola de gasolina, no se puede perder 3 días en una cola del banco para buscar efectivo. No se puede perder el tiempo de esa manera, y así es como se pierde el tiempo en Venezuela, y los políticos hablando lo que les gusta o lo que les interesa ideológicamente. El país necesita y aparte que ellos sí están despertar. viviendo. Ellos sí están viviendo. Sí, ellos sí están viviendo, ellos sí están disfrutando de lo que es la vida en términos generales, porque lo que es la vida que queremos hacer, y estamos próximos a hacer un estudio muy interesante, yo pienso que en los próximos 4 meses, que es un perfil del venezolano, perfilar al venezolano, qué es para los venezolanos la vida, qué es para los venezolanos el tiempo, los gustos, en realidad, quiénes son estos venezolanos del año 2021, en qué creen, en qué no creen, desde el punto de vista espiritual, porque lo que aquí se ha vivido ha sido un ataque sistemático a la venezolanidad, y el gran fundamento del concepto de ser venezolano, todos los venezolanos lo sabemos, es la familia. El venezolano es un ser familiar, y te consigues con que más de 6 de cada 10 hogares están fracturados por la migración. Hay un golpe contundente en el alma, en la estamina del país, que es la familia. Entonces, los políticos... prácticamente que hemos ido perdiendo el derecho a todo lo que para nosotros era la vida, era lo importante de la vida. Claro está. Y entonces se han perdido íconos, que el tiempo los va arrastrando. Y fíjate que le preguntas a los venezolanos, es importante investigar eso, sobre figuras, personas, y ya la gente se ha olvidado de muchas personas en el país que representaban íconos, que representaban una buena Venezuela pese a los problemas que había. Porque tampoco eso hay que rescatarlo, porque hay quien habla que volver a lo que era antes, y hay que reconocer que si bien antes no habían estos problemas o no estaban tan graves, bueno, hubo problemas que dieron paso a lo que hoy tenemos, hubo problemas que generaron a Hugo Chávez. Entonces, el país quiere dar un cambio
hacia otra orilla de camino que nunca ha transitado, que es la orilla más liberal, que es la acera del capital, que es la acera del trabajo para tener, y ciertamente hay un genoma venezolano de viveza criolla, de que le gusta que le den. Eso no vamos a discutirlo, pero hay un genoma que ha ido cambiando, que también se ha generado producto de este fenómeno de la migración, que es trabajar para tener. Y lo ha entendido buena parte de los venezolanos y se ha transmitido hacia trabajar mucho para poder tener algo. Entonces, ese genoma va cambiando y por eso es interesante ese estudio que te comento. Pero eso no lo entienden esta clase política y no hay quien represente a esta gran mayoría, que es la manera que tienen estos tipos de sistemas de controlar a un país adverso, es minimizar y diezmar el alma de esa mayoría, que es lo que ha pasado en el país. Y es lamentable, pero este es el punto muerto, en este limbo en el que el punto muerto, sí, que es lo más preocupante. ¿Habría posibilidades, Rubén, de que Megaanálisis hiciera una encuesta abierta acerca de a quién ve la gente como un posible líder? Porque quizás haya muchos líderes y no los conocemos. Cada persona en su comunidad reconozca a alguien como líder y entonces los medios de comunicación no toman ese líder en cuenta, pero sí es el líder para el ciudadano. Yo creo que eso habría que hacerlo un poco, ¿no? Como para sacar de ahí el fondo el liderazgo, el nuevo liderazgo. Sí, porque ha habido un agotamiento de la manera de hacer política y lamentablemente, Patricia, si alguien lo quieren eclipsar, lo tienen fácil cuando un aparato de propaganda o varios aparatos de propaganda se montan en eclipsar o neutralizar una figura, ignorándolo, no dándole pantallas, anulándole la posibilidad de darse a conocer. Entonces, eso ha funcionado en el país, ha funcionado. Cuando se han producido protestas y hablan los venezolanos de a pie y suben esos videos a las redes sociales, se hacen virales rápidamente porque todos manejan el mismo código de malestar, de deseo de cambio, de indignación, pero rápidamente esa indignación en esos momentos álgidos cae nuevamente en el desaliento producto de lo que ya hemos visto, es el entendimiento de que hay una complicidad de actores, de que hay figuras políticas que se han prestado para mucho y que el crucifijo lo sigue cargando el país, sigue cargando la mayoría. Entonces sí, eso hay que hacerlo, hay que investigar y el perfil de esa persona o de esas personas, porque el venezolano necesita de verdad de creer, porque la política es credibilidad, es la imagen, y la imagen no es solamente propaganda, mercadeo y salir bien o ser fotogénico, o tener una buena dentadura, o tener un buen traje, que es lo que lamentablemente se hizo de la política, un asunto de exhibición, y el discurso al final es muerto, y el ejemplo lo tenemos en Juan Guaidó, que llegó a es casi la nada, políticamente hablando. Entonces, mientras eso exista, mientras que esa irrealidad exista, el desaliento se mantendrá. Y lamentablemente este punto muerto sigue extendiéndose. Lo único que trae consigo es que a falta de tener con quién pelear, se producen fisuras dentro del chavismo y hay problemas internos y discuten temas que a veces no son importantes como, o no tienen mayor relevancia, como el Estado, lo de la división de Miranda, pero y que pase a la Gran Caracas, a algunos municipios, pero ese tipo de discusiones se dan porque ya no tienen adversarios enfrente. Ese sería el único lado que pudiera ver el país opositor como algo positivo, pero de resto no hay, pero hay que investigar, hay que buscar dónde está la posibilidad. Porque estoy segura que sí los hay, hay que darles la oportunidad, Rubén. Hay que sacarlos a la luz, que la gente los conozca. Esos venezolanos decentes, esos venezolanos profesionales, con deseos de cambio, si tú tienes razón, y cuando salen esos videos de esas personas, el código, el mensaje es el mismo, pero si no hay un aparato de propaganda, los neutraliza. Entonces debe haber una plataforma, el país debe fomentar, no el país, las estructuras internacionales deben fomentar que esos liderazgos resurjan. El problema del liderazgo es que en Venezuela ha estado atado a partidos, y los partidos en Venezuela, hay que decirlo con toda propiedad, los partidos en Venezuela son sedes locales vacíos
Nadie tiene un carnet político, nadie hace vida política, solamente la hacen en el PSV, y porque hay una correlación al acceso del bono, al acceso de la bolsa, al acceso del gas, al acceso de algún tipo de prebenda básica que le haga medio sobrevivir, porque todo eso juntos suma apenas los bonos en Venezuela, lo que son es $3, $3.2 mensuales, y cerca de promedio de 4 puntos y algo personas por hogar. Entonces lo que tienen apenas son $12 mensuales de bonificación en estas ayudas que da el gobierno. Entonces simplemente es una manera de seguir padeciendo, pero no son soluciones, de verdad no lo son. Entonces para eso es que esa gente sigue ahí en ese partido, pero no es por mayor cosa. Y los partidos que existen, bueno, son eso, son franquicias, son sedes vacías de los que tienen sede. Que si el gobierno decide tomarlas para poner sedes del mismo partido, ellos, bueno, seguirán igual de vacías, a menos que hayan bolsas de medio comida o algo que le permitan solventar. Y por eso es que la gente se mete en eso. Pero el venezolano no quiere saber del partido. Entonces, los partidos no son estructuras que permitan que esos liderazgos avancen. Se necesita de la imagen, se necesita de la plataforma que los haga salir. Bueno, Rubén, gracias no sé si date las gracias, porque a veces uno oye todo esto y piensa, Sí. es lo que tú dices, ¿cuántos años nos quedan para ver lo que puede pasar en Venezuela, ¿no? Y cuánto tiempo ha pasado allá, pero bueno, hay que seguir haciendo el trabajo, así que... Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir investigando y seguir, porque el venezolano al final, este es un país que saben los venezolanos que tiene la potencialidad de levantarse. Y eso sí lo reconocen los venezolanos. Y hay que seguir, hay que seguir. Así es. Gracias, Rubén. Gracias por dedicarnos tanto tiempo. Y con esto me despido hasta mañana.